Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba mirando por encima del hombro a toda esa gente que necesita inteligencias artificiales para poder trabajar. ¿Y a qué viene esta chorrada que he dicho al principio? Pues aunque parezca mentira, es porque alguien se ha creado un nuevo distintivo hecho por un humano y no por una IA. Ese es el distintivo. O sea, ese es el logo, el mensaje que quieren que pongas en tus escritos, en tus dibujos, en lo que sea que hagas, para indicar que lo ha creado un humano y no que lo ha hecho una inteligencia artificial derivativa. No os creáis que es broma, o sea, que es que tienen página web. Se llama notbyi.fyi, for your information, ¿no? Vale. El moto del proyecto, el mensaje principal del proyecto es que la inteligencia artificial está entrenada usando contenido creado por humanos. Si los humanos dejamos de producir nuevo contenido y simplemente nos basamos, dejamos que todo dependa de las inteligencias artificiales, el contenido online tiene el peligro de convertirse en repetitivo y estancado. Por eso, dicen, si tu contenido no está generado por una IA, añade nuestro logotipo, nuestro distintivo, con orgullo. Con orgullo, dicen. Tengo una duda. ¿A partir de qué nivel se puede estar orgulloso de no usar una IA? Si este texto lo hubiera escrito completamente una inteligencia artificial, entiendo que debería estar haciendo ahora mismo el paseo de la vergüenza, como en Juego de Tronos. Pero, ¿y si lo he usado para crear una primera versión? ¿Vergüenza pero menos? O sea, ¿ya daría el paseo por las calles secundarias en vez de por la calle principal? ¿Y si simplemente le he pedido a la inteligencia artificial que me resuma los puntos principales de un artículo y luego yo vengo y desarrollo el podcast a partir de ahí? ¿Sigue siendo una vergüenza o es una ayuda? Pero bueno, ¿qué demonios? ¿Para qué vamos a pararnos aquí? Para escribir este texto he usado un procesador de textos. Con tecnología Lofi, por supuesto. ¿Debería sufrir también el escarnio público por esto? ¿Acaso no sé poner tildes o distinguir cuando una palabra lleva B o V? Las herramientas cada vez nos hacen más vagos. Ya nadie se esfuerza. Yo seguro que están pensando esta gente. A ver, en realidad esto no es más que una nueva manifestación de ludismo. Miedo a la novedad, aversión al cambio. Cuando salieron los primeros coches, había voces avisando que nuestros tiernos cuerpecitos no iban a poder resistir por mucho tiempo las terribles velocidades que podían alcanzar esos bólidos. Pues nada, más de lo mismo. De hecho, ¿sabéis quién eran los ludistas? Los ludistas eran artesanos ingleses que en el siglo XIX protestaron entre los años 1811 y 1816 contra las nuevas máquinas que destruían el empleo. ¿Y cuáles eran esas grandes máquinas que destruían el empleo? Pues los telares industriales y la máquina de hilar industrial, que fueron introducidas durante la Revolución Industrial y que amenazaban, y al final lo hicieron, con reemplazar a los artesanos con trabajadoras menos cualificadas y que cobraban salarios más bajos, dejándolos sin trabajo. Y sí, esta definición la he sacado de la Wikipedia. Pero, ¿no suena? ¿No os resulta muy parecida a lo que muchos voceros están diciendo hoy con la inteligencia artificial? En fin, además, esta gente hace un salto lógico nada malintencionado cuando indican que si los humanos, por culpa del contenido creado por máquinas, dejamos de crear, entonces la creación se estancaría, como si no hubiese millones de obras ya con las que alimentar a estas inteligencias artificiales y como si no se hubiese producido, precisamente gracias a la colaboración humano-máquina, un avance en la generación y descubrimiento de contenido. Les preocupa que todo pase a estar creado por máquinas, así que su solución es que nada lo esté. De nuevo,
¿No suena de nada este discurso? ¿O estás conmigo o estás contra mí? En realidad, en su letra pequeña dicen: nosotros trabajamos con las inteligencias artificiales en lugar de ser reemplazados por una IA. Incluso ponen una línea roja. Si el 90% está creado por humanos, vale, este contenido está guay, fetén, está bien. Solo has usado un 10%, pero el 90% es humano. Eso sí, como el 89% sea creado por humanos, eres un sucio traidor a la raza y nos vas a vender a las malditas máquinas. En fin. Si incluso los extremistas no se pueden permitir ser tan extremistas, ¿qué fuerza tiene su mensaje? ¿Debería yo poner el indicativo en mis podcasts? O a lo mejor vendría mejor un aviso en plan: este podcast puede contener trazas de inteligencia artificial. Escúchese con precaución. En fin, me vais a permitir que haga un adendum al tema de la tecnología Lo-Fi que comenté en el anterior episodio. Y es que una de las cosas buenas del podcasting y por las que grabo episodios es que al pensar en alto te das cuenta de tus errores. Y cuando Carl Stolley habla en su manifiesto Lo-Fi de tecnologías y de contenidos y tal, yo pensaba erróneamente que se refería tanto a los contenidos como a la tecnología por igual. Pero en realidad el manifiesto está más dirigido a la creación, a la generación de contenidos Lo-Fi. Y estos serían los que cumplirían las 4 características de las que hablamos en el anterior episodio, ¿no? Learning, openness, free y iteration, ¿vale? O sea, aprendizaje, apertura, libertad, gratuidad y la iteración, que es lo que acaba haciendo que los contenidos sean cada vez mejores. Las tecnologías no serían per se Lo-Fi, sino que serían un apoyo a la creación de contenidos Lo-Fi. Y lo que comentamos fueron las características que estas tecnologías tendrían para resistir el paso del tiempo, ¿no? Y que en realidad, más bien, pues básicamente todo gira alrededor del texto plano o plain text, del que os recomiendo un artículo. Bueno, un artículo no solo es un artículo, es toda una web llamada Plain Text Project, en la que su autor pues ha dedicado un mogollón de artículos y un mogollón de tiempo a recopilar links, etcétera, sobre cómo vivir y trabajar usando solo texto plano en tu vida. Os dejo el enlace en las notas del programa. Hoy chiquitán, la arena está cambiando, vamos por otro camino, se llama Fediverso. Y en la sección del Fediverso, una recomendación muy rapidita, y es que a lo mejor muchos echáis de menos estadísticas y al final todo esto de las redes sociales acaba siendo muchas veces un poco un juego en el que juegas con cartas marcadas, ¿no? En el que juegas, ¿cómo decirlo? Intentas ganar a los demás teniendo más likes, más seguidores, más etcétera. En Mastodon estamos un poco más protegidos de eso, pero es parte del juego, sigue estando ahí, sigues teniendo un número de seguidores, sigues teniendo ese corazoncito para indicar que lo que han escrito te gusta, etcétera. Y una forma de obtener esta información y revisarla y pues enterarte un poco de cómo te va con tu cuenta es utilizando una web que te dé unas métricas. Y aquí os traigo una web que os proporciona unas métricas de vuestro contenido en Mastodon. La web es mastometrics.com, es fácil, y ahí lo que podéis ver es cuáles de vuestros posts son populares o seguir cómo va el crecimiento de vuestros seguidores. Y aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado.
Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y bueno, nos escuchamos pronto.